Ok, pues bueno, en este punto ya hablamos como de varias propiedades de los fluidos. Hablamos de la viscosidad, que básicamente es qué tanto se opone el fluido a ser deformado. Recordemos que a los fluidos no les importa la cantidad de deformación que los sometes. Lo que les importa es la rapidez a la que los deformas. Ajá, es la diferencia, una de las grandes diferencias que tienen con los sólidos. Hablamos de que hay dos tipos de viscosidad, la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica es la que medimos directamente dividiendo el esfuerzo entre la rapidez de deformación, mientras que la viscosidad cinemática la obtenemos dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad. Y la viscosidad cinemática nos dice qué tan fácil es para el fluido dispersar un impulso o un movimiento. Es decir, si nosotros dejamos caer una piedra en el agua, ¿qué área va a cubrir las ondas o qué tan rápido va a llegar el movimiento? Pues depende de la viscosidad cinemática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta generalmente tiene unidades de metros cuadrados por segundo y se obtiene dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad. También hablamos de la densidad, que la densidad es esta competencia que hay entre la masa de una sustancia y el volumen que puede ocupar. Ahora recordemos que la densidad puede cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque algunos materiales al calentarse pues, pueden expandirse un poco, o contraerse un poco al enfriarse, o por altas presiones podemos compactar un material, etc. Pero básicamente la densidad nos dice la masa que va a ocupar un cierto volumen de sustancia, o viceversa. En una unidad de volumen, ¿cuánta masa podemos meter para una sola sustancia? Muy bien. Hablamos un poquito del principio de Arquímedes y ahorita vamos a hablar del principio de Pascal. ¿Y qué pasa con la presión? Bueno, nosotros sabemos que tenemos una propiedad física a la que llamamos presión. La presión la podemos definir de forma sencilla como la relación que hay entre la fuerza y el área. Entonces, la presión la podemos escribir rápidamente así, donde es el vector fuerza sobre un área. ¿Cómo se va a distribuir la fuerza sobre un área? ¿Estamos de acuerdo? Y esta guarda una cierta relación, va guardando una cierta relación con la densidad y con algunas propiedades del fluido. Eh, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta, no sé, por ejemplo, supongamos que nosotros volvemos a hacer tenemos un vaso, ajá, y este vaso lo vamos a llenar hasta el tope de agua, ¿ok? Y nuevamente dejamos caer dentro de este vaso una esfera perfecta de alguna sustancia, no sé, acero o cualquier material de control, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Como ya nos dijo el principio de Arquímedes, si la densidad de nuestra esfera es más grande que la densidad del agua, entonces esta esfera de manera natural se va a hundir. Pero va a pasar algo muy chistoso. Conforme nuestra esfera se esté hundiendo, la columna de agua que hay sobre ella comienza a ser más grande. Es decir, aquí hay una columna de agua sobre ella, pero hasta acá la columna es más grande porque la distancia que ha recorrido es más grande. Entonces, pensemos que esta columna de agua, o esta columna de sustancia que está en esta parte, tiene masa finalmente. Y si tiene masa, debe de tener peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese peso debe ejercer una fuerza sobre esta esfera. Pero, ¿cómo determinaremos esa fuerza? Bueno, el principio de Pascal lo que nos dice, ¿y cómo se va a distribuir esa fuerza? El principio de Pascal lo que nos dice es cómo se va a distribuir esa fuerza, y lo que sucede es que va a haber vectores que van a estar golpeando perdón, va a haber vectores que van a estar golpeando la esfera, que van a estar apuntando hacia toda la esfera desde todas direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Esos vectores fuerza, ¿sí? Van a generar una presión en toda la superficie. Recuerden que la presión es fuerza sobre área. ¿Cuál área? La superficie de la esfera. Pero entre más profundo estemos, esa presión va a incrementarse. ¿Por qué? Porque la columna de agua, esta columna que está sobre nuestra sustancia, es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que poder definir cuánto va a ser eso. Bueno, pues de manera natural, si nosotros trabajáramos solo con masa, pues ¿qué diríamos? El peso de esa columna sería la masa por la gravedad. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero aquí, como nosotros estamos trabajando con un fluido,
podemos decir que la presión que se va a generar, la presión con la que va a estar experimentando esta esfera, va a ser directamente proporcional a la densidad del líquido, ¿sí? No es lo mismo que yo me sumerja en agua, que me sumerja en chapopote o que me sumerja no sé, en petróleo, multiplicado por la gravedad. Si yo intento hacer esto en gravedad cero, pues no habría por qué sentir presión, porque el agua no me está empujando en una dirección específica. Y multiplicado por la altura. No es lo mismo que yo tenga esta esferita a esta altura a que la tenga en esta. La columna de agua que la está presionando es más pequeña. Noten que aquí no importa en qué posición o cuáles son los efectos hacia las posiciones a derecha e izquierda. Solo importa lo que esté encima. ¿Por qué? Porque la gravedad solo trabaja en una dirección. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la gravedad solo está en esta dirección. Entonces, la presión que voy a experimentar va a estar dada por la densidad multiplicada por la gravedad y la altura, que como nosotros la vez pasada platicamos que a ese término que es densidad por gravedad le decimos peso específico. Entonces, la presión que voy a experimentar también puedo determinarla con el peso específico de la sustancia en la que me sumerjo y qué tan profundo me sumerjo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el principio de Pascal lo único que me dice es, bueno, ok, entre más te sumerjas, pues mayor va a ser la presión que vas a experimentar. ¿Estamos de acuerdo? Conforme te vas hundiendo, vas a ir experimentando una mayor presión y la presión a todos los puntos que estén a la misma altura va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la presión se va a distribuir uniformemente en la sustancia. Pero entonces, ¿qué sucede con puntos que están a diferentes alturas? Bueno, imaginemos por un momento que tenemos un estanque. Bueno, lo voy a dibujar para que lo voy a tomar, porque no lo imaginemos. Aquí ya tenemos uno. Ajá. Tomemos, por ejemplo, ese estanque. Entonces, en ese estanque yo tengo muchas salidas. Es un solo río o un solo canal de agua conectado por muchas salidas. Entonces, este es el nivel del suelo y lo demás, es subterráneo. ¿Ok? Bueno, independientemente de la forma, recordemos que el principio de Pascal me dice que la presión depende de la altura y de la profundidad, o bueno, de la profundidad y del peso específico de la sustancia, que es densidad y gravedad. Pues no depende de lo que pase lateralmente. Entonces, todos estos puntos, al estar a la misma altura, el punto A, el punto B, el punto C, sobre ellos tienen la misma columna de aire. Es decir, aquí arriba hay una columna de aire que mide lo mismo aquí, que aquí, que aquí y que acá. ¿Eso qué quiere decir o qué implica? Que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B, que debe ser igual a C y que debe ser igual a D, porque la columna de aire que está aquí arriba es igual. Y de la misma forma, la columna de agua que está por debajo, pues para el agua da lo mismo, porque si fuera, pensémoslo, si hubiera mayor presión en A que en C, pues el líquido comenzaría a salir por C. ¿Estamos de acuerdo? Eso no sucede. ¿Por qué? Porque la presión en todos los puntos es la misma. Entonces, ese principio nos permite establecer que si yo tengo un canal con muchas salidas, pues todos los puntos van a experimentar la misma presión inequívocamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que podemos escribirlo como que la presión A debe ser igual a la presión B, que debe ser igual a la presión C, a la D y a la atmosférica. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está haciendo presión sobre estos puntos? Es la atmósfera. Ajá. Entonces, la atmósfera es la que está cayendo sobre ellos. Pero entonces aparece un nuevo concepto, lo que es la presión atmosférica. Pensemos que la presión atmosférica es esa presión que se produce por una columna de aire que está sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero por sí solo, el fluido tiene su propia presión. Es más, si yo me sumerjo, como habíamos visto hace rato, si yo me sumerjo en una alberca, pues esa alberca va a generar cierta presión. A esa presión la llamamos presión manométrica. Y cuando junto estas dos, yo obtengo lo que llamamos presión absoluta. Entonces, la presión absoluta, que es la presión, digamos, total, va a ser igual a la presión manométrica, es decir, la presión interna de la sustancia o del contenedor, por así pensarlo, más la presión de la atmósfera.
¿ok? Ahora, si la presión manométrica es más pequeña que la presión de la atmósfera, vamos a tener una presión negativa. La presión manométrica entonces va a llevar un signo negativo. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Que la presión en el exterior del contenedor es más grande que la presión en el interior del contenedor. Y eso lo va a empujar. O sea, es decir, el contenedor va a ser empujado para ser triturado o para que el sistema trate de entrar. ¿Por qué? Al ser la presión una fuerza sobre un área, va a haber una competencia de fuerzas. ¿Y qué sucede? ¿Quién gana? Pues la fuerza más grande, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las fuerzas mayores van a ganar sobre las fuerzas menores. La presión mayor va a ganar sobre la presión menor. Las sustancias se van a mover de donde haya mayor presión a donde haya menor presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la presión manométrica es negativa, quiere decir que la presión en ese contenedor es más pequeña que la presión de la atmósfera en la que nos encontramos. Si la presión manométrica es positiva, pues quiere decir que es más grande que la presión atmosférica. Y eso nos va a dar la presión absoluta. ¿Estamos de acuerdo? La presión atmosférica siempre va a ser positiva. En el peor de los casos va a ser cero, pero ¿eso qué implicaría? Que no hay atmósfera. Ahora, esta pues depende de dónde lo hagamos, dónde midamos, depende de la altura, depende del ambiente, depende de muchos factores. Pero entonces pasa algo muy chistoso. Si consideramos que las presiones son iguales en estos 4 puntos, las áreas no necesariamente son iguales. Entonces las fuerzas experimentadas aquí, aquí, aquí y aquí no necesariamente son iguales. Entonces hagamos un experimento. Vamos a suponer que por un instante tapamos la salida B y la salida C y dejamos abierta solo la salida A y la D. Y entonces, de algún modo, nosotros generamos una fuerza o una presión en el punto A. De manera natural, si nosotros comenzamos a empujar el líquido no se va a poder, o el fluido no se, porque puede ser un gas, no se va a fugar por B y por C, porque están selladas. ¿Por dónde se va a intentar fugar? Pues por D. ¿Estamos de acuerdo? Si yo introduzco una presión en la zona A, pues esa presión, ¿cómo va a tener que ser con D? Va a tener que seguir respetando el principio que ya hablamos anteriormente y va a tener que ser igual. Entonces, la presión en D y la presión en A necesariamente van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Pero si las presiones son iguales y las áreas ciertamente no son iguales, porque las salidas no necesariamente son iguales, las fuerzas tienen que ser diferentes. ¿Qué tan diferentes? Bueno, pues podemos despejarlo. Nosotros sabemos que la presión, bueno, no lo voy a tapar, voy a poner aquí abajo. La presión en A es igual a la presión en D. Entonces, la presión es fuerza entre área, la fuerza que experimenta A entre el área que experimenta A y la fuerza que experimenta D entre el área que tiene D. De aquí podemos despejar la fuerza y podemos saber cuál va a ser la relación entre la fuerza A y la fuerza D. Y esa relación va a estar dada por la diferencia entre sus áreas. Si el área de D es más pequeña que el área de A, si esta área chiquita de aquí es más pequeña, entonces, ¿qué va a suceder? Si, pensemos, área D es más pequeño que área D, entonces la fuerza va a ser más pequeña. Si el área D es más grande que el área A, o sea, si el área A es pequeña, la fuerza D va a ser diferente. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es una competencia de fuerzas. Lo estamos viendo cómo se distribuyen. Este es el principio con el que trabajan todos los sistemas hidráulicos y neumáticos. Nosotros introducimos una fuerza en un ducto o en un canal, y mientras este canal no esté separado, porque si nosotros por alguna razón cortamos aquí, pues entonces no va a haber razón por la que el fluido se transmita hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí no se va a cumplir. Entonces, básicamente, es una competencia que hay entre relaciones de áreas. ¿Qué hacemos? Tomamos en un área muy grande, yo aplico una fuerza pequeña y la presión que tiene que salir del otro lado es igual. Pero si la presión tiene que ser igual, la fuerza no puede ser igual. Entonces la fuerza se va a cambiar. ¿Qué tanto se va a cambiar? Pues en proporción. Si yo tengo un área muy grande y luego en la salida tengo un área pequeña, pues la fuerza del otro lado va a ser una fuerza enorme.
¿Qué es el sistema que usan? La idea detrás de los sistemas hidráulicos y neumáticos. En un sistema hidráulico, yo de un lado tengo un ducto muy grande por donde meto una presión y del otro lado tengo un ducto muy pequeño. La presión es la misma, pero la fuerza generada por esa presión es muy diferente. Este es el principio de Pascal. Ajá, y es el principio de la neumática y uno de los principios con los que vamos a estar trabajando. Ahora recordemos, todos los fluidos van a moverse de donde haya mayor presión a donde haya menor presión. Y los fluidos van a generar una presión nada más por tener altura. Ajá. Va a ser lo que llamamos una presión hidrostática. ¿Okay? Esa presión hidrostática va a estar dada por esta pequeñita fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma nosotros podríamos definir qué presión vamos a experimentar a distintas profundidades. Ahora, esto genera algo muy curioso, algo que llamamos la paradoja de Pascal. ¿Qué es la paradoja de Pascal? Bueno, nosotros podríamos llegar a pensar que si cambiamos la forma del contenedor, entonces, pues la presión que vamos a experimentar es diferente, ¿no es cierto? Es decir, si mi contenedor es un cono invertido o algo así, pues yo pensaría que mi fuerza experimentada va a ser diferente. Pero no. De hecho, por ejemplo, dame un segundo. Aquí está. Ok. No se deja. Ok. Espérenme. Denme un segundo. Ok. Ok. Por ejemplo, yo tengo estos contenedores. Este contenedor, este contenedor, este contenedor. Todos tienen una geometría diferente. Pero que tienen igual el mismo nivel de fluido. Ajá. La altura del fluido, esta H, es igual para todos. ¿Eso qué implica? Que la presión que experimentaría aquí abajo es exactamente la misma que experimentaría aquí abajo. Y esto es exactamente la misma que experimentaría aquí abajo. Esto es como contraintuitivo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar que aquí, por tener esta cantidad de fluido, tener mayor cantidad de fluido aquí arriba, pues tendríamos mayor presión aquí abajo. Pero no, la presión se distribuye de manera uniforme en las áreas. Entonces, cualquier punto que esté a la misma altura, es decir, cualquier punto a esta altura, va a experimentar la misma presión. Cualquier punto a esta altura va a experimentar la misma presión. Si la altura es la misma, la presión es la misma, porque la presión de qué depende? De la densidad, la gravedad y la altura. Y como la gravedad es unidireccional, es decir, la gravedad solo es un vector que solo apunta en una dirección, entonces nuestra presión va a ser única y solo va a depender de una dirección, no va a depender de la forma, de la geometría con la que estemos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? A esto se le dice la paradoja de Pascal. Y pues aunque propiamente no es una paradoja, porque las matemáticas no nos contradicen nada, sí es algo extraño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, dicho lo anterior, con esto vamos a estar trabajando. Ajá, y entonces, pues bueno, espero que haya quedado muy claro cómo va a trabajar la presión y recordemos, la presión hidrostática, que es la que se llama hidrostática porque es la presión en estado estacionario, sin movimiento ni nada, se genera por una columna de fluido. Mayor columna de fluido, pues mayor presión, como en la atmósfera. Ajá. Esta depende de la densidad, la gravedad y la altura, o lo que es lo mismo, el peso específico y la altura, únicamente. ¿Sí? Tenemos dos tipos de presiones, que es la presión interna de nuestro sistema, la que llamamos presión manométrica. Por ejemplo, su cuerpo humano tiene cierta presión, su presión interna, una presión manométrica, y tenemos una presión que es con la que nos comprime la atmósfera, la presión atmosférica. Si sumamos ambas, nos da la presión absoluta. Si la manométrica es menor que la atmosférica, entonces tenemos una presión negativa. Si podemos decir que, perdón, si la manométrica es menor, pues siempre le ponemos un signo negativo. Ajá. La manométrica siempre tiene que ser, o la manométrica cuando es menor que la atmosférica es negativa. Cuando la manométrica es mayor que la atmosférica es positiva. ¿Ok? Entonces, bueno,
También podemos decir que es una presión de vacío, por así decirlo, cuando es negativa la manométrica. Pero bueno, espero que haya quedado claro y espero subirles un poquito más de videos donde explique algunos problemas quizás.